Naturaleza humana. Continuación. Las consecuencias del naturalismo fuerte en este momento cultural en el que el desarrollo de las ciencias y tecnologías de la vida y de la información auguran transformaciones profundas en la concepción del cuerpo humano y de las relaciones interpersonales, alcanzan significativamente al concepto de naturaleza humana. Emerge de un modo nuevo la naturaleza humana, naturalizada, regida ahora no solo por las leyes de la evolución, sino también por la decisión humana que dispone de los poderes de tecnologías cada vez más precisas. Esta perspectiva hace obsoleta cualquier concepción de la naturaleza humana que incluyera una mirada capaz de reconocer una gramática profunda en ellas y, por lo mismo, una posibilidad de apelar a la ley natural. El discurso acerca de la aplicación de las nuevas tecnologías de la vida, no solo de manera terapéutica, sino también para lograr cualquier tipo de supuestas mejoras en el ser humano, incluidas las propuestas por el llamado transhumanismo, está reclamando un trabajo intelectual profundo al que no es ajeno el quehacer teológico. La naturalización de lo luminoso. La naturalización de lo luminoso, una visión de la religión naturalizada según la tesis naturalista fuerte, supone afirmar que las características de las experiencias religiosas no tienen por qué remitir a un ámbito diferente de realidad meramente natural. Los autores del nuevo ateísmo han escrito muchas páginas con el objetivo de mostrar que la religión es un fenómeno natural. El libro más significativo de Dennett, que citamos al principio, lleva por subtítulo La religión como fenómeno natural. El genetista Dawkins, apoyándose en la analogía con la noción de gen, ha creado la noción de meme para los ámbitos cultural y social. De manera que con su uso pretende explicar todos los procesos culturales y sociales, incluida la religión como fenómenos naturales. La innegable reivindicación de cualquier religión de que los seres humanos les es posible tener una experiencia radicalmente diferente del mundo es considerada por el nuevo ateísmo como una capacidad del primate evolucionado. El reto consiste en hablar sobre la posibilidad en términos puramente científicos. Dicho en términos de Mircea Eliade, el desafío consiste en abordar la naturalización de lo luminoso. Sam Harris, en la conversación de los cuatro jinetes, se preguntaba muchas veces cómo dar cuenta de estos estados logrados por el hombre, apelando únicamente a la razón y al proceso evolutivo. Esta cuestión había sido calificada por un profesor del MIT, Owen J. Flanagan, como el problema realmente duro, expresión que hace referencia al ámbito de las investigaciones acerca de cómo dar cuenta mediante las teorías físicas de los fenómenos de conciencia. El problema duro de la conciencia es una expresión empleada por el filósofo Chalmers en una célebre conferencia dada en 1994 con el título Toward Scientific Basis for Consciousness. Chalmers estableció una distinción entre los problemas fáciles y el problema duro. El problema fácil se refiere a dar cuenta
de las funciones cognitivas, como pueden ser focalizadas, la atención o discriminar. El problema fácil se refiere a dar cuenta de las funciones cognitivas, como pueden ser focalizar la atención o discriminar, pero el problema duro consiste en explicar la relación entre fenómenos físicos tales como procesos cerebrales y la experiencia, es decir, fenómenos de conciencia o estados mentales. Así, el problema realmente duro consiste en encontrar una explicación científica que dé cuenta de una espiritualidad sin Dios. Sam Harris, en su libro El fin de la fe, plantea esta misma cuestión. En el capítulo que titula Experimentos de la conciencia, hace varias afirmaciones de las que quiero destacar lo siguiente. En toda religión hay una firme convicción de que es propio de la condición humana la posibilidad de tener una experiencia radicalmente diferente del mundo que incrementa la felicidad a los seres humanos. Explorar este terreno va a depender de cómo proceda nuestro discurso sobre la religión. Dependen estas experiencias de la existencia de Dios, dependen de nuestras creencias religiosas. Para el enfoque empírico de la experiencia mística buscado por Harris, nuestras actuales creencias sobre Dios son el mayor obstáculo existente, ya que mientras que el misticismo es una empresa racional, la religión no lo es. Harris está convencido de que debe ser posible reunir razón, espiritualidad y ética en nuestra forma de pensar sobre el mundo, y el hacerlo sería, en su opinión, no sólo el principio de un acercamiento racional a nuestras más profundas preocupaciones personales, sino que sería también el fin de la fe. Así termina su libro, con un canto a la razón y a un desarrollo humano que incluye la espiritualidad y excluye a Dios. Concepciones de este tipo no son privativas del nuevo ateísmo. Ya hemos citado a Flanagan, y en el ámbito francés es conocida la posición de Comte Sponville, que se han expresado en términos parecidos. La evolución de la hipótesis de Dios. Detengámonos ahora en la consecuencia que para la cuestión de Dios tiene la fe ciega en la teoría de la evolución como único paradigma explicativo de toda la realidad. La cuestión de la existencia de Dios es tratada extensamente por Dawkins en El espejismo de Dios. Distingue Dawkins entre deístas, agnósticos y ateos, pero hace todo lo posible por convencer con una retórica plagada de argumentos débiles, cuando no falaces, que tanto los agnósticos como los deístas son en realidad ateos. Ejemplifica con Jefferson, uno de los padres de los Estados Unidos, conocido como deísta, citando una biografía escrita por Hitchens, y con el agnóstico amigo de Darwin, Huxley. También lo hace con Einstein, ocultando las citas relevantes de este. Dawkins sostiene que la existencia de Dios es una hipótesis científica como cualquier otra, por lo que la existencia o inexistencia de Dios es un hecho científico sobre el universo, describible por principio, cuando no por práctica. Incluso
Aunque la existencia de Dios nunca se logre probar o refutar con certeza, la evidencia disponible y el razonamiento pueden llevarnos a una probabilidad estimada muy alejada del 50%. Presenta la hipótesis de Dios con la afirmación: existe una inteligencia sobrenatural y sobrehumana que deliberadamente diseñó este universo y todo lo que contiene, incluyéndonos a nosotros. En sus supuestos, como acabamos de citar, Dios, caso de existir, ha de ser un fruto de esa misma evolución. Pero esta existencia en la lógica de la evolución es imposible, porque las inteligencias creativas y complejas capaces de diseñar algo valioso solo existen como producto final de un prolongado proceso de evolución gradual, por lo que nunca podrían estar al inicio de ese proceso y ser responsables del mismo. De ahí que Dios sea un espejismo, y un espejismo pernicioso. Es un espejismo porque aceptar la existencia de Dios sería aceptar una contradicción con las leyes de la evolución, y es además pernicioso por algunas de las razones que hemos apuntado ya. Sin embargo, como hemos dicho en el primer apartado de esta intervención, en la conversación constituyente del movimiento, tanto él como Harris y Hitchens reconocen que es posible probar su no existencia. Pero para Dawkins, tanto si existe como si no, su existencia es una cuestión científica. Puede que un día conozcamos la respuesta, y mientras tanto podemos decir cosas como probablemente Dios no existe, expresión a la que hemos aludido en la presentación de este autor y que ahora reconocemos con significado preciso. Probablemente no es, como la equivocidad del término podría sugerir, sinónimo de quizás, pues al ser Dios, según Dawkins, una entidad accesible a la ciencia natural, la única prueba admisible de su existencia sería de carácter probabilístico. Este modo de plantear la cosa está en continuidad con una tesis ontológica que el filósofo estadounidense W. O. Quine estableció en los años 60. Ser es ser el valor de una variable acotada. Esta tesis, de gran influencia en la filosofía de los ámbitos anglosajones, reconoce únicamente la existencia de entidades cognoscibles por la ciencia natural y de entidades abstractas propias de la matemática. Su relevancia entre las respuestas dadas de este ámbito de la ciencia natural a este tipo de argumentaciones, quiero traer aquí la siguiente. Para que los argumentos de los ateos funcionen, es crucial interpretar las posiciones probabilísticas de la teoría de la evolución en términos de puro azar, pues, como ya hemos indicado, la tecnología queda fuera de su concepción de la evolución. Es decir, en los orígenes de la vida y en su desarrollo no hay más que una serie de procesos azarosos sin direccionalidad alguna. Algunos autores han propuesto que la hipótesis teísta de la creación podría salvarse si las probabilidades de la teoría de la evolución se interpretaran
en un sentido puramente epistemológico, es decir, que la incertidumbre de las predicciones teóricas fueran debida únicamente a la ignorancia y no tuvieran nada que ver con la naturaleza en cuanto tal. De este modo, las afirmaciones probabilísticas de la teoría de la evolución reflejarán solamente una carencia de conocimiento, pero no dirían nada respecto de los propios procesos de la naturaleza, que sucederían por necesidad, pues estarían completamente determinados, lo cual nos llevaría a un proceso, lo cual nos llevaría a un callejón sin salida en una visión determinista del mundo. Otra línea de superación de la dificultad ha sido buscar un tercio excluso que posibilite la consistencia de la creación teísta con una visión evolutiva del universo sin caer en determinismos. Este tercio excluso viene proporcionado para estos autores por la mecánica cuántica, pues en este contexto interpretar las probabilidades en términos de una ontología indeterminada es, al menos, tan plausible como otras interpretaciones, y este tratamiento hermenéutico hace viable el tratamiento del problema del mal en los términos clásicos de la existencia de libertad. Al ofrecer aquí esta referencia argumentativa, no estoy afirmando que el problema esté resuelto. Me estoy limitando a constatar que hay esfuerzos en la comunidad científica que someten resultados con presión de ser definitivos a un cuestionamiento que desmonta esa pretensión al cuestionar los supuestos de los que deriva la pretendida contundencia de la conclusión y ofrecer otros modos de abordar el problema. Modos orientados a mostrar con el apoyo en otras teorías científicas vigentes el carácter provisorio de lo que se presentaba como definitivo y por ello con fuerza teórica para refutar el carácter inexorable de la conclusión. En este caso, para refutar la tesis de la imposibilidad de la existencia de Dios. Así, las dos cuestiones fundamentales sobre Dios planteadas por Dawkins son, a mi entender, que la carga de la prueba recae en los creyentes y que la existencia de Dios es una cuestión científica. Dennett, por su parte, como ya mencionado, plantea otro modo de cuestionar y negar la existencia de Dios, reducirlo a un objeto intencional como Don Quijote o las meigas. Dios deviene así una entidad construida, de modo que el referente de la palabra de Dios no es nada diferente del concepto de Dios culturalmente elaborado. Cuestiones que se abren. Antes de pasar al último apartado de este artículo, quiero recoger algunas cuestiones que se abren. En primer lugar, surge la pregunta: ¿ateos de qué Dios? Porque, aunque es altamente improbable que quienes seamos cristianos nos reconozcamos creyentes del Dios del que los autores del nuevo ateísmo se confiesan ateos, quizás podamos preguntarnos si tienen algo que ver nuestras imágenes de Dios
con el Dios rechazado por estos autores. La cuestión de Dios es un tema central en nuestro momento cultural y estos autores nos recuerdan que la carga de la prueba recae del lado de los creyentes. Una buena parte de esa tarea corresponde al quehacer teológico y a la difusión de lenguajes culturalmente asequibles para comunicar lo que expresamos con algunas de las afirmaciones fundamentales del credo. Ser, creo en Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. O para dar cuenta del significado de la providencia divina, es decir, de la intervención de Dios en la historia humana y en particular de los milagros. No se puede dar por hecho que todos entendemos lo mismo. Otras cuestiones pueden ser las referidas al ser humano, mero primate evolucionado. ¿Qué significado damos hoy a imagen de Dios? A imagen de Dios lo creó. Son cuestiones que siguen ofreciendo campo amplio a la antropología teológica. Además de cuestiones del tipo anterior, están otras que corresponden a lo que he llamado la dimensión pragmática de la creencia, es decir, tomar conciencia de que las creencias hacen cosas y en particular mueven a los seres humanos a la acción. También pueden hacerlo, y tenemos hechos que lo confirman, a la acción violenta. Es un capítulo tan grande que solo puedo mencionarlo. Pasamos ahora a la tercera y última parte, en la que de manera metafórica apuntaré varios capítulos que están abiertos al diálogo de la ciencia y la fe cristiana. Metáforas que abren caminos de diálogo entre la ciencia y la fe cristiana. Uno de los autores más significativos de la posmodernidad europea, el ya citado Gianni Battimo, en su libro Creer que se cree, escribió: si durante muchos decenios en nuestro siglo las religiones han aparecido de acuerdo con la idea ilustrada y positivista como formas de experiencia residual destinadas a agotarse a medida que se imponía la forma de vida moderna, racionalización tecnocientífica de la vida social, democracia política, etcétera, hoy aparecen nuevamente como posibles vías para el futuro. ¿Qué nuevas vías para el futuro se le abren a las relaciones entre ciencia y religión en una cultura científico-técnica? Me gustaría acercarme a esta pregunta en esta parte final, ofreciendo algunas metáforas que sugieren perspectivas abiertas y positivas para el futuro de la relación entre ciencia y religión, y en particular para la ciencia y la tecnología cristiana. He querido hacer uso de la metáfora porque esta crea un espacio donde las cosas adquieren nuevos contornos, nuevas formas, cuando nosotros los seres humanos nos situamos desde perspectivas de sentido. De algún modo, la metáfora muestra el significado que se busca al proponerla. Posibilita ofrecer ese significado evitando la mediación de tendencias filosóficas concretas. He elegido tres: puente, peregrinar y punto de encuentro. El puente. En primer lugar, está la conocida metáfora del puente. Tender puentes entre los conocimientos de la ciencia y las creencias
propias de la religión, de manera que los posibles avances en el primero que puedan poner en cuestión la formulación de nuevas creencias, en este caso de la fe cristiana, encuentren personas capaces de situar esos avances en el nivel epistemológico que les corresponde, y al tiempo puedan también contribuir a que se inicie un proceso de interpretación del lenguaje propio de algunas de las creencias en las que la tradición cristiana expresa su fe y que hayan sido afectadas por aquellos resultados. La plausibilidad de las formulaciones de la fe requiere, además de su coherencia interna, una coherencia externa y una argumentabilidad. La coherencia externa supone una consistencia básica con la visión integral del mundo. Es preciso ver que los acertos sobre Dios que sostenemos resultan compatibles con la visión global de lo real, tal como puede formarse mente actual, tal como puede formarse una mente actual abierta a las teorías metafísicas y científicas acreditadas. Entre otras, está la misma cuestión de Dios y también las cuestiones de la relación entre Dios y el cosmos, la vida y la vida humana en particular. Cómo entender la creación y el mal físico. Pertenece también al contexto la metáfora puente, la cuestión teórica de si cabe o no un solapamiento entre los ámbitos de la ciencia y de la religión, y en caso de que lo haya, si lo afirmado en ambos campos puede ser simultáneamente verdadero. Sobre este punto hay abundante literatura y recientemente el profesor Javier Lich ha dado un paso en este aspecto, abriendo un diálogo con la posición sostenida por el científico y conocido escritor en temas de ciencia religión, Stephen Gould. Este autor sostiene que los magisterios de la fe y de la ciencia son simétricos. Cima. El profesor Lich, a su vez, sostiene la no simetría de estos magisterios, al considerar que al hacer del científico es independiente de la teología, mientras que